nunca más cáncer. Este es el brutal secreto que desvaneció su dolor a medianoche. La oscuridad de la noche se había apoderado del pequeño pueblo de San José, donde el rumor de que un hombre había encontrado la clave para combatir el cáncer se esparcía como pólvora. Todos murmuraban, con ojos bien abiertos y corazones palpitantes, temerosos y esperanzados a la vez. ¿Cómo era posible? Nadie podía creer que una simple hierba, recogida de los rincones más remotos de la selva, pudiera tener un poder tan extraordinario. Las familias se reunían, compartiendo historias de dolor y sufrimiento, y en medio de todo este caos, aparecía la figura de Miguel, un anciano con un semblante marcado por las cicatrices de la vida. La gente decía que cada medianoche, Miguel encendía velas de colores brillantes en su patio. Susurros escalofriantes atravesaban el aire, mencionando rituales oscuros que habían visitado sus antepasados. Nunca había habido un caso como este en San José. El hombre que curó su propio cáncer se había retirado del mundo, prometiendo no hablar de su descubrimiento a menos que alguien estuviera realmente desesperado. Las luces parpadeantes reflejaban una sombra en su rostro, dejando dudas sobre su verdadero propósito. ¿Era un santo o un engañador? ¿Pueden las sombras de los espíritus ayudar a sanar? Mientras la gente especulaba, unas gotas de lluvia comenzaron a caer, creando un sonido sutil que acompañaba los murmullos. El cielo retumbaba, vibrante como los corazones llenos de esperanza, pero también de miedo. ¿Qué secretos estaría ocultando aquel hombre sabio? De repente, el aire se volvió denso y un frío helado recorrió la columna vertebral de los que se atrevían a acercarse. Volaron fragmentos de información entre el público, como pájaros asustados. Una palabra registró: poder. El poder de una planta que florecía bajo la luna llena. Tan solo imaginarlo les revolvía las entrañas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar que el botón rojo de abajo sigue en verde y no te pierdas contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, de verdad, me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La comunidad en San José permanecía a la expectativa, con el tiempo deteniéndose en el momento en que Miguel finalmente rompió su silencio. Un grito desgarrador resonó desde el fondo de la calle, un sonido que provenía de un nuevo enfermo, desesperado, que clamaba por auxilio. La noche se volvió aún más incierta. Miguel salió a la calle, su mirada era intensa, como si el destino del pueblo colgara de un hilo. ¿Iba a compartir su secreto? La multitud contenía el aliento mientras el viento susurraba su nombre. Y así, las sombras se acercaban más, como si el tiempo mismo se detuviera. ¿Qué revelaría Miguel a la medianoche? Una tensión abrumadora flotaba en el aire. La multitud, cubierta de sombras, se apretujaba, buscando en los ojos de Miguel la respuesta a su dolor. Aquella noche, el anciano parecía un faro en la oscuridad, sus velas titilando como estrellas en un cielo tormentoso. Un murmullo creciente se alzó, una mezcla de piedad y ansias de redención. Ayúdanos, Miguel, clamaban algunos. Miguel, parado firmemente, se hizo el silencio. Su boca se entreabrió, y de repente, comenzó a hablar. Su voz era profunda y grave, cargada de años de sabiduría. La respuesta al sufrimiento está en la conexión con la vida misma, dijo, mientras apuntaba hacia el bosque que bordea el pueblo. Hay una planta que crece donde la luna acaricia la tierra. Esa es la clave. Murmullos y miradas desconcertadas se entrelazaron en el público. El aire se volvió eléctrico, la esperanza y el escepticismo danzaban en un juego peligroso, pero antes de que pudiera explicar más, un nuevo grito desgarrador resonó. Provenía de Clara, una madre joven con un rostro demacrado,
cuya lucha contra el cáncer ya había consumido su cuerpo y alma. La multitud se volvió hacia ella, su desesperación palpable. En ese momento, el pecho de Miguel pareció agujerearse por el dolor ajeno. Sin pensarlo, se dirigió a Clara, sus ojos profundos buscando una respuesta aún no revelada. «Dame tu mano», ordenó Miguel con firmeza. La madre se acercó, sus manos temblorosas alcanzaron a Miguel, y él tomó su muñeca, sintiendo el pulso débil de su vida. «Yo te mostraré el camino», susurró, casi como una promesa sagrada. La multitud, paralizada, observaba cada movimiento, mientras la lluvia aumentaba en intensidad, truenos lejanos resonaban como un mal augurio. Miguel llevó a Clara hacia el bosque, el murmullo de las hojas susurrando secretos antiguos. La oscuridad de la selva parecía devorar la luz, pero él la condujo con determinación, como si una fuerza invisible guiara sus pasos. Cada paso era un estruendo más entre los latidos del pueblo, donde la desesperanza se encontraba con el anhelo. De repente, una figura emergió entre los árboles, era la sombra de Emiliano, un viejo amigo de Miguel que había desaparecido años atrás, envuelto en leyendas de magia y enfermedades. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, pero sus ojos brillaban con conocimiento. «Miguel», dijo con una voz que resonaba con ecos de antaño, «la planta que buscas no es solo un remedio, tiene un precio». El aviso agarró a todos como un rayo. La multitud contiene el aliento al comprender que el secreto de Miguel podía implicar un sacrificio. «¿Qué precio?», preguntó alguien entre la multitud, su voz temblando. El temor se estaba convirtiendo en una presión insoportable, mientras las esperanzas caían y se elevaban como el vaivén de las olas. Miguel miró hacia atrás, su rostro entre sombras. Nada importante puede obtenerse sin sacrificio. ¿Pero qué estarán dispuestos a dar para salvar a sus seres queridos? La pregunta retumbó en el aire, desafiando cada corazón presente. Las voces comenzaron a entremezclarse, gestos nerviosos mientras las familias debatían su dolor. ¿Qué estaban dispuestos a arriesgar? La duda se disiparía pronto, pues Miguel ya había tomado su decisión. Miró los ojos de Clara y luego se volvió hacia Emiliano. Con una convicción repentina, dijo, «Volveré. La verdad saldrá a la luz esta noche», pero, al alejarse, el cielo tronó más fuerte y el viento arrastró consigo un grito aterrador. La multitud se congeló mientras un presentimiento de desasosiego se apoderaba de todos. ¿Estaban realmente listos para enfrentar la verdad oculta en la selva? El eco de la pregunta se perdía entre las gotas de lluvia que caían, como si el destino mismo estuviera a punto de revelarse. La búsqueda de la planta no era solo una carrera contra el tiempo, era una lucha contra sus propios demonios, y mientras la oscuridad se cernía, ¿qué sacrificios estarían dispuestos a hacer? La respuesta estaba a un paso de ser revelada. El bosque parecía un mar de sombras a medida que Miguel y Clara profundizaban en su interior. Cada paso que daban se sentía como una prueba, un eco de los miedos que pesaban sobre sus corazones. La lluvia caía en cortinas densas, formando charcos oscuros que reflejaban la penumbra que los rodeaba. Clara jadeaba, sus respiraciones entrecortadas eran una melodía angustiosa que competía con el sonido del viento agitado. «¿Estás seguro de que este es el camino?», preguntó Clara, su voz temblando. Miguel detuvo su marcha y, en un intento por ser firme, asintió, aunque la duda empezaba a enraizarse en su propio corazón. «Confía en mí. La planta se encuentra más adelante». «La luna la señala», respondió, no sin un destello de inseguridad en su voz. De pronto, un destello de luz plateada iluminó el sendero. Era el resplandor de la luna, que se abría paso a través de la espesa cobertura de árboles, como un faro en la tormenta. Estaban cerca, pero la sensación de peligro aumentaba, como si el bosque protestara por su presencia. Las voces de la multitud parecían susurrar a lo lejos, una mezcla de esperanza y pesimismo que se entrelazaba con el viento. Miguel se dio cuenta de que sin importar lo que ambos encontraran,
el eco de la desesperanza del pueblo siempre estaría presente en sus mentes. Mientras avanzaban, un extraño animal apareció entre las ramas, sus ojos brillando con un fulgor que parecía comprender el horror que llevaban consigo. Miguel se detuvo, sintiendo como el nudo de su propio miedo se intensificaba. «No temas», dijo a Clara mientras movía las manos, intentando ahuyentar la inquietud. Pero incluso él no estaba convencido de sus propias palabras. Finalmente, llegaron a un claro iluminado por la luna. En el centro, justo donde el prado se encontraba con la sombra de los árboles, una planta de hojas plateadas se erguía con imponente belleza. Era como si el tiempo hubiera detenido su curso solo para rendir homenaje a su esplendor. Miguel sintió que el alivio lo invadía. «Ahí está», murmuró, su rostro iluminado por una mezcla de triunfos y reverencia. «Esa es la planta». Clara se acercó, regocijándose, aunque el miedo seguía corroyendo su interior. Sin embargo, justo cuando Miguel se inclinaba para recogerla, un susurro helado atravesó el aire. «No lo hagas». La voz era familiar, resonando como un eco distante. Miguel giró, encontrándose con los ojos de Emiliano que emergieron del oscuro telón del bosque. «¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel, la confusión golpeando su pecho como una ola. «Te dije que regresaría». «Regresar no es suficiente. Esa planta es más poderosa de lo que imaginas. Puede sanar, pero también destruir», advirtió Emiliano, sus ojos reflejando un conocimiento profundo. «El precio que mencioné no es un sacrificio físico, sino algo que está dentro de ti, algo que llevas cargando». Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las palabras de Emiliano resonaban con una verdad inquietante, abriendo viejas heridas. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, la voz quebrándose, pero su atención ahora dividida entre la planta y la advertencia de su amigo. «Te lo diré, pero a cambio debes estar listo para enfrentar tus miedos». «¿Lo estás?», retó Emiliano, su mirada penetrante bloqueando cualquier posible escape. El aire se volvió pesado, mientras Miguel contemplaba la opción que tenía ante él. Estaba dispuesto a enfrentarse a su sombra interior para ayudar a la comunidad, a Clara y a sí mismo. Detrás de ellos, un grito agudo rompió la noche, sacando a Miguel de su trance. La multitud, aún asustada, perdió por un momento la esperanza. La conexión con el pueblo parecía más fuerte que cualquier remedio, pero ¿a qué precio? Las palabras de Emiliano flotaban entre ellos, mientras el bosque crecía en tensión. ¿Estaría Miguel listo para lo que realmente significaba obtener ayuda? Con cada latido de su corazón, la noche se tornaba más oscura, y las sombras empezaban a cobrar vida. «Decídete, Miguel. El tiempo se agota», presionó Emiliano, mientras el llanto de Clara resonaba en su mente. La decisión estaba por tomarse. ¿Qué haría Miguel ante la creciente marea de desesperación? La respuesta a esta pregunta no solo definiría su destino, sino también el de todos en el pueblo. La crucial elección aguardaba en el silencio ensordecedor del bosque. La luz de la luna filtrándose entre las hojas ahora parecía casi un rayo del destino, como si el universo en su totalidad estuviese mirando a Miguel. Los ecos del grito resonaban en sus oídos, y Clara, en un rincón de su mente, era una constante presencia de angustia. «Escucha, Miguel, lo que te ofrece esa planta viene con un costo», insistió Emiliano, con un tono que parecía más un grito que una advertencia. «No es solo un remedio. Es una trampa emocional, un pacto con aquellos demonios que te han atormentado. No puedo permitir que caigas en eso». Miguel sintió que la presión en su pecho crecía. Recordó las noches en que las sombras de su pasado lo acechaban, los errores que había cometido, las promesas rotas. ¿Acaso esos fantasmas se apoderarían de él si decidía tomar la planta? Las palabras de Emiliano fueron como un recordatorio que lo hizo tambalear. La tenacidad de su resolución se enfrentaba a los ecos de su autosabotaje. «¿Qué demonios significan demonios?», preguntó,
frunciendo el ceño mientras la confusión luchaba contra la rabia. ¿Te preocupa por mí o por lo que la gente piensa? Ambas cosas, exclamó Emiliano, gesticulando enérgicamente. No entiendes. La última vez que alguien tomó esa planta, no solo perdió su vida, sino que arrastró a otros con él. Hay historias de dolor que jamás deberían contarse. Clara, absorbiendo cada palabra, se acercó a Miguel, asustada pero decidida. Miguel, antes de que tomes una decisión, escuchemos las historias. Si debemos enfrentarnos a algo, que sea juntos. No te atrevas a deshacernos de la esperanza sin escuchar. La angustia por la respuesta a esa pregunta galopaba en la frente de Miguel. La vida de sus seres queridos se deshilachaba como un viejo vestido. ¿Realmente podía permitirse el lujo de dudar? Pero, por otro lado, ¿quién era él realmente sin sus fantasmas? La eco de un segundo grito quebró el aire. La multitud seguía en un estado de agitación, como aves asustadas dentro de esta jaula de sombras. Elige, Miguel. Gritó Emiliano, como un rayo cruzando el espacio entre ellos. Sanar o dañar. No puedes tener ambos. La planta exige más de lo que estás dispuesto a dar. Miguel se giró hacia Clara, su mirada inyectada de un fuego al que deseaba aferrarse. Pero, si hay una oportunidad de salvar a todos, ¿realmente puedo darme el lujo de no intentarlo? ¿Y si fallas, qué pasará? Preguntó Clara, su voz temblando mientras luchaba entre el miedo y la esperanza. ¿Qué pasará si el costo es más de lo que puedes manejar? El bosque resonaba como un tambor. Miguel sintió que las sombras se acercaban, como garras dispuestas a atraparlo en un dilema imposible. Emiliano lo observaba con una mezcla de preocupación y urgencia, mientras el susurro de la multitud comenzaba a elevarse de nuevo, como un coro oscuro que resonaba con cada latido de su corazón. Fue entonces cuando una risa aguda rompió la tensión, como un cristal estrellándose contra el suelo. No hay salida. Un desconocido emergió de la oscuridad más densa. Sus ojos habían perdido todo rastro de humanidad, y su boca se contorsionaba en una sonrisa macabra. No importa lo que elijas, Miguel. La culpa siempre regresa. El rostro de Emiliano se blanqueó, y antes de que Miguel pudiera preguntar, el extraño avanzó, acercándose al claro con una frialdad que helaba la sangre. Un viento helado arrastró consigo el miedo y un atisbo de locura. Miguel sintió que un nudo se formaba en su garganta mientras la noche se volvía un abismo de incertidumbre. Las palabras del hombre resonaban: no puedes escapar de lo que llevas dentro. Las sombras del bosque parecían latir al ritmo de su angustia mientras la luna observaba en silencio. ¿Sería posible que su lucha personal lo llevara a un destino aún más oscuro? Las decisiones pesaban en el aire, y en el fondo del bosque, nuevas verdades estaban a punto de revelarse. ¿Sería suficiente el amor para confrontar sus demonios? El extraño se detuvo a pocos pasos de Miguel, una sombra envuelta en locura. Su risa se desvaneció, y su mirada se concentró en Miguel como si pudiera ver cada uno de sus secretos. ¿Te sientes fuerte, Miguel? Piensa en la planta, en lo que podrías obtener o perder. Emiliano dio un paso adelante, dispuesto a interponerse entre la amenaza y su amigo. No te acerques a él, no sabes lo que busca. Su voz temblaba, y el sudor brotó en su frente. La atmósfera se tornaba cada vez más pesada. Déjenme pasar. Rugió el extraño, violentamente alzando una mano. Todos ustedes no son más que piezas en este juego. La planta es solo el principio. Sus ojos chisporroteaban en la oscuridad, llenos de una rabia incontrolable. El verdadero poder está en las decisiones que se toman, en los sacrificios que se eligen. Miguel sintió la presión del grupo a su alrededor. Sus amigos, su familia. Todos los rostros perdidos en esta maraña emocional. ¿Qué tipo de sacrificios?, preguntó, aunque el miedo ya comenzaba a helarle la sangre. Pregúntale a la luna, el hombre respondió, con una sonrisa que revelaba dientes desgastados.
Ella ha visto más de lo que tú podrías imaginar. Ella sabe los secretos del mundo y del alma. Clara, apremiada por un instinto protector, se acercó a Miguel. No le hagas caso, Miguel. Es solo un loco. Pero las palabras de Emiliano resonaban en su mente, y el eco de lo desconocido lo llamaba. El poder puede curar, pero también puede destruir, continuó el extraño, deslizándose hacia ellos como una serpiente. ¿Estás listo para hacer lo que sea necesario? Temblando, Miguel sopesó las palabras. Todo su ser luchaba entre la esperanza de la curación y el horror de la condenación. ¿Vale la pena el riesgo?, murmuró casi para sí mismo, pero lo suficiente para que el extraño lo escuchara. Esa es la pregunta correcta, Miguel. El hombre sonrió de nuevo, y una sombra de satisfacción cruzó su rostro, como un trueno silencioso. Pero la respuesta a eso es algo que debes descubrir por ti mismo. El viento aúlla, llevando consigo un olor a tierra húmeda y a algo más profundo, más siniestro. Las hojas murmuraban un secreto antiguo, y el bosque parecía estar observando, esperando. La multitud se movía inquieta, un mar de inquietud. Escúchame, Miguel, gritó Emiliano, rompiendo el encanto del extraño. No puedes permitirte ceder ante esta locura. Hay otras maneras de encontrar ayuda. Pero el pulso de la incertidumbre ya había hecho su trabajo, abriendo una grieta en la firmeza de la determinación de Miguel. Si solo pudiera saber, comenzó a decir Miguel, pero el dedo del extraño levantado silenciaba sus pensamientos. No necesitas saber todo. Solo lo suficiente para hacer la elección que cambiará tu destino. El aire se volvió denso con el peso de la decisión, cada suspiro era un eco de miedo. Clara le dijo, Miguel, no lo hagas. Este no es el momento de rendirse. Sin embargo, el brillo de la planta a su lado comenzó a hipnotizarlo, las sombras parecían bailar al ritmo de su agitación interna. El extraño dio un último paso hacia él, la oscuridad robando el aliento de Miguel. Tu decisión es la que hará eco a través de la eternidad. De ti depende si cambiarás la historia o si caerás en la trampa de tus propios demonios. Miguel sintió que el horizonte de su vida se cerraba, una elección que podría destruirlo o liberarlo. Entonces, la risa del extraño retumbó en su mente como un tambor en la distancia, burlándose de su incertidumbre, mientras la luna se movía lentamente en el cielo, acechante e implacable. Y si el próximo grito que escuchas es el tuyo, estás listo para afrontar la oscuridad que ya llevas dentro. La atmósfera vibraba con una energía palpable, una inquietud que prometía más de lo que estaba dispuesto a enfrentar. Mientras Miguel se debatía entre el bien y el mal, una sombra más profunda se cernía sobre él, acechando la confusión. ¿Qué sombra de su pasado aparecería si se dejaba llevar por su deseo de poder? La noche todavía guardaba secretos, y Miguel sabía que su decisión no solo determinaría su futuro, sino el de todos los que amaba. El momento se acercaba, y con el dolor ya preparado, una verdad desgarradora iba a revelarse. ¿Podría resistir lo que lo acechaba desde las sombras? La tensión era casi tangible cuando las palabras del extraño se desvanecieron en el aire estancado. Miguel, sintiendo el peso del silencio, comprometió su aliento. Todo a su alrededor se volvió un torbellino de emociones, la angustia de Clara, la determinación de Emiliano, la incertidumbre de los demás. La planta resplandecía, un faro en la oscuridad, prometiendo redención pero ocultando la deformidad que podría llevarlo a su fin. ¿Qué harías tú, Emiliano?, espetó Miguel, la tormenta de ansiedad en su pecho. La pregunta flotó en el aire como un desafío. Su amigo se removió, incapaz de sostener la mirada directa. No se trata de mí. Esto es tu vida, Miguel. No puedes perderte en este laberinto. Las palabras de Emiliano resonaron con un eco de desesperación. Pero el extraño no parecía dispuesto a darles tregua. Hagan lo que deban, bramó el extraño, rompiendo la conversación, su risa resbalando como veneno. La decisión es tuya, Miguel. Pero recuerda,
El poder siempre tiene un precio. De repente, un ruido ensordecedor rompió la calma. Era como si el bosque hubiera exhalado un grito, una queja de las profundidades de la tierra. Miguel se dio la vuelta, el corazón latiendo en su garganta al ver una sombra moverse entre los árboles. Un murmullo sobrecogedor comenzó a circular entre los presentes, una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué es eso?, preguntó Clara, dando un paso atrás, haciendo el brazo de Miguel. Su rostro estaba pálido, los ojos reflejando la creciente inquietud. Emiliano se posicionó a su lado, adoptando una postura defensiva. Solo es el viento, intentó tranquilizarlos, pero la inseguridad en su voz traicionó sus palabras. El extraño sonrió con una satisfacción perturbadora, como si todo estuviera saliendo según su plan. La esencia de la planta ya está aquí, Miguel. Al pronunciar esas palabras, las sombras parecieron moverse más rápido, en un baile frenético. La luna, testigo inmutable, se ocultó tras las nubes, como si también ella temiera lo que estaba por desatarse, y entonces llegó el golpe. Una figura emergió de la oscuridad del bosque, y Miguel sintió que su corazón se detenía. Era un niño, no más de 7 años, con unos ojos que reflejaban un dolor indescriptible. El aire pareció desvanecerse al instante, cargado de una energía que paralizó a todos. «Mamá», pronunció el pequeño con una voz temblorosa. La desesperación se coló en el alma de Miguel, una verdad implacable de que ese niño representaba todo lo que había perdido. La imagen de su propia madre luchando contra el cáncer, consumida por el dolor, indudablemente atravesó su mente. ¿Por qué está aquí? ¿Qué quiere de mí?, Miguel casi gritó, sintiéndose como en un sueño aterrador. Las miradas en el grupo se encontraron, preocupaciones compartidas reflejadas en sus rostros. «Es el precio, Miguel», dijo el extraño, con malevolencia en sus ojos. «Una vida por otra. Esa es la verdadera elección». Las palabras chocaron contra Miguel como un balde de agua fría. La montaña de opciones se erguía frente a él, pero no tenía idea de cómo escalarla. Se le hacía insoportable pensar en sacrificar la vida de un niño por la suya, y aún así, la planta seguía enviando pulsos de luz, pulsos de poder prometedor. «No, esto no puede ser. No puedo». Miguel se sentía al borde del colapso, el pulso de su corazón resonando en sus oídos. «¿No puedes? O tal vez, no quieres», sugirió el extraño, la sonrisa persistente, como un recordatorio crudo de la profunda oscuridad presente en cada elección. La confusión apretó a Miguel por dentro, haciéndole cuestionar no solo su futuro, sino su propia humanidad. «¿Qué harás, Miguel? ¿Salvar tu vida o condenar a este niño? Elige». El aire se volvió glacial y el eco de su decisión lo persiguió en medio de un mar de lágrimas y miradas desoladas. El tiempo perdía su sentido, cada segundo punzando como una espina en su corazón. Mientras la luna se ocultaba, el bosque se convirtió en un escenario y Miguel en el protagonista de una tragedia que apenas estaba comenzando. Una elección lo acechaba, pero no era el único elemento en la ecuación. En el fondo, una voz interior soplaba suavemente, «¿Qué estás dispuesto a sacrificar para salvar a los que amas?». Miguel se sentó en el borde del abismo, con la decisión latiendo en sus venas. Pero aún había más que descubrir, ¿y si la verdad de la planta era más oscura de lo que podía imaginar? ¿Realmente conocería el secreto detrás de su poder, o tal vez solo revelaría más sombras en su alma? Un nuevo grito resonó en la oscuridad, y la noche seguía guardando secretos. ¿Estaba realmente preparado para afrontar lo que le esperaba? El latido del bosque se intensificó, acompañando la respiración agitada de Miguel. Había algo en la mirada del niño que lo anclaba al presente, un reflejo de su propia desesperación. El sonido de la leña crujiente bajo sus pies resonaba como un eco de sus pensamientos. Cada paso era un recordatorio escalofriante de la decisión que lo atrapaba. Clara, con el rostro pálido, tomó un paso adelante, sus manos temblando.
¿no ves? Es un truco, susurró Emiliano, su voz un hilo de tensión. Ellos usan tus miedos. No puedes dejar que esto te controle, pero la imagen del niño seguía ahí, sus ojos brillando como una sílaba sórdida de la culpa en la que Miguel había estado atrapado toda su vida. No puedo dejarlo ir, pensó, la angustia haciéndose un nudo en su pecho. ¿Entonces qué?, preguntó el extraño, acercándose con un paso que parecía desafiar la realidad misma. ¿Vas a sacrificártelos a todos por tu propia salvación? Eres más que tus miedos, Miguel. Sé lo que hay en ti. El viento arremetió, haciendo volar hojas secas alrededor de ellos como si el propio bosque intentara advertirles. Clara se lanzó hacia Miguel, sus ojos resecos, implorando por una respuesta que no tenían. ¿Por qué no me dejas vivir mi vida? No lo entiendo, clamó Miguel, sintiendo que se retorcía bajo la presión de la elección. El bosque parecía escuchar, hirviendo con expectativas. El niño, ajeno al conflicto de los adultos, extendió su mano delicadamente. «Mamá, ¿estás bien?» La inocencia en sus palabras desgarró el alma de Miguel. Verlo le recordó cada momento de sufrimiento que había conocido, cada lágrima de su madre en la cama del hospital. El niño era un símbolo de su dolor, pero también de su esperanza. «¿Qué tienes que ofrecer, Miguel?», volvió a preguntar el extraño, con una mirada desinteresada que sellaba la carga de una decisión monumental. La planta ofrece poder. Una oferta que pocos pueden resistir. La sonrisa que se dibujó en su rostro era la de un depredador esperando su presa. Miguel sintió que se le cerraban las paredes, el aire se volvía espeso. ¿Qué tipo de poder? «Me están empujando a algo oscuro», gritó, sintiendo la rabia y el miedo confluir en una tormenta. Las voces de los demás se entrelazaban a su alrededor, los murmullos de Clara y Emiliano se volvían un eco borroso. Así, lo que en un momento fue una venganza del destino se convirtió en un bombardero de incertidumbre. «Siempre hay esperanza», murmuró Clara, pero su voz se apagó en comparación con el clamor del bosque. Sin embargo, en medio de todo el caos, algo lo encendió por dentro. Recordó las historias que había escuchado de su abuela, sobre sacrificios que llevaban consigo bendiciones escondidas. Sus pies temblaron, y por un breve instante, vislumbró la redención. ¿Y si? ¿Y si la respuesta está en enfrentar mis propios demonios? A veces, lo más oscuro puede guiarte a la luz. ¿Este niño podría ser un faro? Se dio cuenta de que quizás el poder de la planta no se trataba solo de salvarse a sí mismo, sino de descubrir una verdad más profunda. «Todo tiene un costo, Miguel», murmuró el extraño, acercándose mientras la sombra se cernía sobre ellos. «¿Estás dispuesto a pagar el precio?» El eco de su pregunta vibraba en su mente, intensificando el dilema. Miguel sintió cómo sus pensamientos se disparaban por el abismo. Mirando lo que tenía frente a él, la esencia del niño lo suplicaba por un futuro que quizás nunca tendría. ¿Sacrificar? No. Tal vez ofrecer esperanza, y justo cuando decidió hablar, el cielo rompió en un destello de luz. Una figura luminosa apareció detrás del niño, manifestándose de entre las sombras. Era una mujer de larga melena que parecía brillar como el sol. Las miradas de todos se centraron en ella, preguntándose quién podría ser. «Detente», ordenó la mujer, su voz resonante atravesando la atmósfera. «No dejaré que el temor oscurezca esta elección». Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La realidad se tambaleaba en un punto crítico, entre lo que había perdido y lo que podía ganar. La noche aún aguardaba más sorpresas. ¿Quién era esa mujer? ¿Podría ayudarlo a entender el verdadero significado de su elección en medio del caos que lo rodeaba? La respuesta lo acechaba, como un monstruo escondido en la oscuridad, listo para ser despertado. La figura de la mujer se mantuvo firme, su luz iluminando el bosque que pareció temblar ante su presencia.
Miguel no pudo evitar sentir una mezcla de temor y esperanza. ¿Era un sueño o la salvación de su angustia? ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando, sabiendo que sus palabras llevaban el peso de su sufrimiento. Los ojos de la mujer eran dos llamas que reflejaban la verdad y la valentía. Soy la guardiana de este lugar, un puente entre las sombras y la luz, respondió, con una serenidad que desarmó las ansias de enfrentar el oscuro dilema. Aquí, en este bosque, se esconden secretos que pueden liberar a aquellos atrapados por sus propios miedos. La atmósfera se afinó, cargada de electricidad. Emiliano y Clara se miraron, desconcertados. Los murmullos del bosque parecían callarse, como si esperaran la revelación que iba a seguir. La mujer dio un paso hacia adelante, acercándose a Miguel. Tus heridas son visibles, y el niño hizo una pausa, señalando al pequeño que continuaba extendiendo su mano. Es el reflejo de tu dolor y tu esperanza. Miguel sintió que el aire se le escapaba. Era cierto, ese niño representaba todo lo que había querido proteger, todo lo que había perdido. ¿Qué debo hacer?, exclamó. ¿Cómo puedo salvarlo y salvarme de mis propios demonios? Para sanar, debes enfrentarte a los recuerdos que te mantienen prisionero, dijo la mujer con una voz casi melódica. Pero recuerda, no hay sanación sin sacrificio. El tiempo parecía congelarse, un espeso silencio llenó el bosque. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como un tambor lejano. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar? ¿El miedo? ¿Su propia libertad? Todo por esa chispa de esperanza que el niño representaba. ¿Y si el precio es demasiado alto?, preguntó Clara, su voz temblando, rompiendo el silencio mágico. ¿Y si pagamos pero nunca encontramos lo que buscamos? La mujer sonrió levemente, su luz vibrando una vez más. El amor, la fe y la esperanza son vínculos que no se rompen fácilmente. Pero ambos deben estar dispuestos. Miguel, lo que ofrezcas se verá multiplicado, pero también lo que desees abrazar. Un viento helado sopló con fuerza, atravesando los árboles y sacando hojas de sus ramas. Miguel cerró los ojos por un instante, dejando que el sonido del bosque lo envolviera. La imagen de su madre, con su enfermedad, su desespero, la lucha por cada respiración, se coló en su mente. El niño a su lado lo miraba, con esos ojos que parecían ver más allá de la sombra, más allá de la oscuridad que lo amenazaba. Haré lo que sea necesario, pronunció Miguel, sintiendo como el fuego de su determinación empezaba a encenderse. No puedo dejar que el miedo dicte mi vida. De repente, la mujer extendió su mano hacia el niño, una conexión casi palpable como si intentara unir dos mundos. El poder que buscas no vendrá de la planta, sino de tu voluntad de enfrentarte a la verdad que has estado evadiendo. A veces, aquello que más tememos es lo que más necesitamos entender. Pero antes de que Miguel pudiera procesar esas palabras, un estruendo resonó en la distancia. Las sombras del bosque comenzaron a agitarse, como si algo, o alguien, hubiera sido despertado. El aire se volvió denso, y una sensación de peligro creciente lo envolvía. ¿Qué es eso?, preguntó Emiliano, su voz descompuesta por la ansiedad. La mujer giró su cabeza, su rostro tornándose grave. Es hora de actuar. La oscuridad que temías no solo está en ti, sino también aquí, buscando devorar la luz. Miguel sintió el miedo vibrar en su pecho, pero había encontrado su determinación. La decisión se formó como una brasa encendida, lista para salir del rincón más oscuro de su ser. No me detendré, gritó, mirando a la mujer con una mezcla de confianza y expectación. Mientras el terror se acercaba, las luces del bosque comenzaron a parpadear. Miguel comprendió que su batalla no era solo personal, involucraba a todos a su alrededor y el futuro de quienes amaba. La mujer levantó su mano nuevamente, y en una cascada de luz se formaron palabras brillantes en el aire. Recuerda, la verdad requiere valentía, y a veces el sacrificio auténtico se manifiesta de formas que jamás imaginaste. El eco resonó, pero el grito de la sombra lo interrumpió.
Miguel dio un paso hacia adelante, mirando hacia lo desconocido que venía hacia él, mientras la figura oscura se acercaba rápidamente. La mujer le dio una última mirada, y Miguel supo que debía enfrentarse a lo que había estado huyendo toda su vida. La oscuridad pulsaba, lista para devorar. Miguel se preparó, sintiendo el peso del futuro sobre sus hombros. «¿Estoy listo?», se preguntó, mientras todo a su alrededor se desvanecía en un vórtice de incertidumbre. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad o la sombra se lo llevaría todo? La respuesta se acercaba, y el siguiente paso podría cambiarlo todo. Un rugido profundo resonó en el aire, como el eco de una tormenta distante. Miguel sintió el escalofrío recorrer su espalda mientras la sombra avanzaba, sus contornos borrosos y aterradores. Era como si el mismo bosque temiera lo que venía. Las ramas crujían, se torcían y caían al suelo, como si se manifestara el caos. Miguel, la voz de Clara lo llamó, pero ya no había tiempo para dudar. Él giró sobre sus talones, enfrentándose a la oscuridad que se alzaba frente a él. Era una sombra tangible, un enemigo real que había encontrado sus miedos más profundos y los habían encarnado. «Miguel, detrás de ti», gritó Emiliano, pero la advertencia llegó demasiado tarde. La sombra se abalanzó, llevándole un golpe helado, como si cada fragmento de su valentía se desvaneciera. Miguel se tambaleó, pero el resplandor de la mujer guardiana lo envolvió como un abrazo cálido, instándole a seguir adelante. «Recuerda», susurró aquella voz etérea en su mente, «la luz está dentro de ti». El niño a su lado, con ojos brillantes, parecía agitarse entre la realidad y el sueño, la línea de su existencia difusa en la confusión del momento. Miguel respiró hondo, sintiendo cómo la realidad comenzaba a fragmentarse a su alrededor. «¿Qué quieres de mí?», gritó, empañando su incertidumbre con rabia. La sombra se detuvo, una figura informe que parecía contemplarlo, como si esperara que susurros envueltos en dolor brotaran de su corazón. «¿Te vas a rendir, Miguel? Solo debes mirar lo que temes». Escuchando aquellas palabras, Miguel recordó de repente la imagen de su madre luchando, aquel último momento desgarrador cuando la había perdido. La memoria brotó con un dolor agudo, pero también con una extraña serenidad. Comprendió que su lucha no era solo por el niño, no era solo contra esta sombra, sino un enfrentamiento con su propio pasado. «Aquí estoy», se dijo a sí mismo, cada palabra resonando con nuevo poder. «No puedo dejar que te lleves a los que amo». Con cada palabra, su voz se elevaba, forjando un espacio entre la desesperación y la esperanza. Comenzó a caminar hacia la sombra que lo desafiaba, la figura oscura se retorció, como si, por primera vez, sintiera temor ante su valentía. «¿Qué crees que puedes hacer?», resonó, su voz profunda y resquebrajada, casi burlona. «Eres solo un hombre lleno de miedos». «Soy un hombre que ha perdido mucho, y eso no me define», replicó Miguel, sintiendo el coraje brotar como un río de fuego. «Lo que quiero proteger es más poderoso de lo que puedes imaginar». La luz de la guardiana titiló, danzando a su alrededor, como un espejo de su determinación. En ese instante, un chispazo de conexión se sintió entre él y el niño. Un hilo invisible los unía, y Miguel entendió que al enfrentarse a su sombra, estaba en realidad protegiendo a aquellos que amaba. La luz creció, empujando a la sombra un paso atrás. Miguel se detuvo y alzó los brazos hacia la figura oscura. «No me iré sin luchar. Aquí estoy incluso si tengo que enfrentar el dolor una vez más». La sombra se detuvo, sorprendida. «Pagarás un precio, Miguel. Te lo advierto, la verdad puede ser devastadora». «Estoy preparado», afirmó, con firmeza. «Nada podrá ser más doloroso que dejar que mis miedos se apoderen de mí». De repente, la figura oscura se abalanzó, pero esta vez Miguel no retrocedió. Era un choque de fuerzas, luz y oscuridad, un estruendo de energía que resonaba en el bosque. Miguel cerró los ojos y recordó la promesa de la mujer. La verdad requiere coraje.
El bosque brilló a su alrededor y las sombras comenzaron a temblar. La guardiana apareció nuevamente a su lado, una luz fulgurante que lo inspiraba. En ese rincón, la esperanza y el miedo se entrelazaban en un baile frenético. Miguel apretó los dientes, sintiendo una oleada de poder recorrer su cuerpo. No me volveré a rendir, pensó mientras la sombra retrocedía, llevándose consigo parte de su angustia. Pero el precio de esa batalla aún estaba por descubrirse. Fue entonces, cuando la sombra pareció enredarse en sus propios tentáculos oscuros, que Miguel comprendió lo que realmente enfrentaba, todo lo que había evadido, sus fracasos, su dolor y su propia vulnerabilidad. ¿Sería capaz de enfrentarla a este nuevo reto, el verdadero costo de salvar lo que le importaba? Mientras la batalla se intensificaba, un letargo lo consumía, y una pregunta latente llenaba el aire. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar para finalmente liberarse de su tristeza? La respuesta se le escapaba, entre sombras y luces en un juego donde no había promesas de victoria. La sombra reinaba, pero Miguel había encontrado su voz y estaba dispuesto a utilizarla. El viento sopló nuevamente, y una verdad aún más espeluznante se manifestaba en el horizonte. La noche estaba por llegar a su cúspide, y el aire vibraba con tensión. Miguel se encontraba en el centro de una batalla que no solo cruzaba entre luz y sombra, sino que también luchaba con las partes más profundas de su ser. La figura oscura frente a él parecía expandirse, como si alimentara su esencia de su miedo y duda. Miguel sintió que el sudor le corría por la frente, y el peso de la elección se hacía más fuerte con cada latido de su corazón. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar?, preguntó, su voz resonando con el eco de sus miedos más oscuros. La sombra, al ver su determinación, se detuvo un momento, como si tuviera que sopesar su respuesta. Tu voluntad, Miguel. Debes decidir qué dejarás atrás, tu miedo, tus recuerdos o algo que amas, susurró la voz sombría, llamando a lo más profundo de sus emociones. Era el momento culminante. Miguel entendía que el verdadero sacrificio no se trataba de un ser querido, sino de sus propias cadenas, las que lo ataban, que lo mantenían en el rincón de la desesperación. No más, gritó Miguel, su voz como un trueno. No dejaré que mis miedos me controlen. Este es el momento en que elijo romper el ciclo. Las palabras resonaron en el aire, y la luz en su interior comenzó a brillar con más fuerza, como una antorcha en la oscuridad. Las sombras retrocedieron, temerosas de este nuevo poder. En su mente, los recuerdos de su madre acudieron a su mente, su risa, su amor, el dolor de perderla. Pero ahora lo entendía todo. No era solo su pasado el que lo había mantenido atrapado. Era su apego al dolor. Te dejo ir, exclamó, como si estuviera hablando directamente a su dolor. Ya no te necesito, la figura oscura chilló, una combinación de risa y furia, mientras se encogía, debilitándose ante la luz que Miguel ahora emitía. Clara y Emiliano, junto a la multitud, atestiguaban el milagro asombrados. Las sombras parecían desaparecer, como si un manto de luz las estuviera disipando. Recuerda siempre, Miguel. La autenticidad de tu amor trasciende lo temporal, susurró la guardiana, con su voz resonando con sabiduría. No temas perder, porque solo al dejar ir, se abre un nuevo camino. Con cada palabra, Miguel sintió como el peso en su pecho se aligeraba. La sombra se retorcía, intentando sostenerse a sí misma, pero el brillo del amor y la verdad lo desbordaban. Entonces, la sombra, en un último intento de aferrarse, se abalanzó hacia él. Pero Miguel, con renovada fuerza, gritó, «Eres solo una ilusión. No tengo miedo de enfrentar el dolor, porque sé que el amor siempre estará conmigo». El impacto fue radical. La luz que emanaba de su ser estalló en una ola de brillantez, expandiéndose y devorando la oscuridad. Miguel sintió que toda su vida se desbordaba en un río de sanación, sus miedos se disipaban en la luz. Las sombras se desvanecieron por completo, dejando tras de sí nada más que un eco lejano. Cuando la luz se calmó, se encontró de pie,
estable, rodeado por el resto de su comunidad, todos aliviados, asombrados de lo que acababan de presenciar. Clara, con lágrimas en los ojos, corrió a su lado y lo abrazó con fuerza. «Lo hiciste, Miguel. Estás libre». Emiliano, con una sonrisa que mezclaba orgullo y aliento, se unió al abrazo. La unión entre ellos era como una danza de amor que rompía las cadenas de la tristeza. La guardiana le sonrió desde la distancia, un guiño de complicidad. «Recuerden, cada decisión que elijan será un reflejo de su luz». Los murmullos de la multitud se hacían más claros, llenos de alegría y esperanza. El poder de la planta no era nada comparado con la fuerza de su amor y su voluntad. Gritaron algunos. La noticia de la victoria de Miguel se esparciría rápidamente por todas partes, dando esperanza a aquellos que aún luchaban. Mientras la luz de la luna se filtraba entre las hojas verdes, Miguel sintió que el aliento de la noche estaba cargado de promesas. Se dio cuenta de que su viaje no terminó allí, pero ahora estaba listo para enfrentar lo que viniera. Juntos, como una comunidad unida, construirían un futuro donde las sombras nunca pudieran hacerles daño, y así, en la alborada de un nuevo día, Miguel, Clara y Emiliano se alejaron del bosque, dejando atrás el miedo y abrazando la vida con renovada fe. Este es el final de nuestra historia, pero recuerda, cada día es una nueva oportunidad para abrazar tu luz. Y antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando. Llena los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, quiero leer todo lo que piensas. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar nuestro trabajo.